No baila tango, pero vive en Argentina. Le encanta la arepa, pero no está en Venezuela. Ella regresa al mejor ritmo del tango y con muchas experiencias que disfrutarás. Perfecto. Ahora es como nuestra arepa, criollita pero internacional, Con ustedes, Jacmibel Rosas. Y en instantes comienza Guapas y Apoyadas desde Argentina. ¿Qué tal, amigos? Un inmenso placer saludarles a través de nuestro canal de YouTube Guapas y Apoyadas. Sean bienvenidos los nuevos suscriptores y por supuesto siempre agradeciendo sus buenos comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. Llegamos a ustedes gracias a la dirección de Chantal Producciones, el lente de René Arteaga y mi nombre es Jacmibel Rosas. Queremos saludar a nuestros aliados comerciales, Luzo Showroom, encargado de mi outfit el día de hoy, Tu Óptica ARG, Señora Liños Food y por supuesto Café con Cuento con un rico delivery en Buenos Aires. Así también los queremos invitar a que nos escuchen todos los domingos en We Are Latinos para la comunidad hispana de Estados Unidos y también en Intensa los sábados en nuestro formato FM. Comenzamos de inmediato con este recorrido. Nuestra radio, no es televisión, es Guapas y Apoyadas. Hoy hablaremos con el filósofo argentino Guido Arditi, quien después de haber estado en la India, actualmente se dedica a ser investigador en filosofía de la tecnología. Sin embargo, con él tocaremos un tema un poco más antiguo, la ética en la vida cotidiana. Guido Arditi nació en Argentina en el año 1986. Gracias a su excelente desempeño académico a una temprana edad, fue becado para estudiar en la India, donde se graduó en el 2005. Estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en su país de origen, y en el año 2012 fue becado para estudiar en la Universidad de la República de Uruguay. Desde el 2016 se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Comparte regularmente muchos temas de interés en su canal de YouTube. Hoy conversamos con él sobre la ética en la vida cotidiana desde su punto de vista. Bueno, en primer lugar quiero plantear básicamente qué es la ética, ¿no? Y esta pregunta sobre qué es la ética en algún punto la resume muy bien Kant en una pregunta muy sencilla que hace él, que es ¿qué debo hacer? Y la ética justamente es la respuesta o el intento de dar respuesta a esta cuestión, ¿qué debo hacer? Justamente esto surge porque lo que vemos es que toda la ciencia que tenemos o la tecnología y todo lo que hemos construido en algún punto resulta incapaz de darnos respuestas prácticas, o sea, resulta incapaz todo el bagaje científico que hemos creado como humanidad a lo largo de los siglos se muestra incapaz para respondernos sobre qué debemos hacer. Y entonces, en primer lugar, la ética trata sobre lo que sería el bien moral, sobre qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y en este sentido con la relación con el otro, ¿no? con los otros y las otras. Pero también trata sobre la buena vida, sobre qué es la buena vida y qué es la felicidad y cómo conseguirla, ¿no? Entonces podemos decir en cierta medida que la ética trata tanto sobre el bien cualitativo, con esta cuestión de la felicidad y la buena vida, como el bien moral, de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que la pregunta ética por excelencia se encuentra en un punto medio entre el fundamentalismo y el escepticismo. O sea, el fundamentalismo no se hace la pregunta ética, el fundamentalismo no se pregunta qué debo hacer, porque el fundamentalismo ya tiene dadas todas las respuestas de antemano, ya cree ciegamente en un dogma y no tiene más que seguirlo, entonces no se hace la pregunta ética. Pero tampoco se le hace el escepticismo, digamos el escepticismo al cual todo le da lo mismo, tampoco se pregunta qué es lo que debe hacer. Entonces vemos que en primer lugar la pregunta ética lo que hace es plantear
un punto medio entre estos dos extremos, ¿no? Y en primer lugar también lo que vemos es que la ética nos obliga, en cierta medida, a aprender a vivir sin garantías. ¿Por qué digo esto? Por lo que decía al principio, o sea, no tenemos respuestas últimas y tampoco las vamos a tener. Y nos tenemos que arreglar con eso. Eso es lo primero a lo que, en cierta medida, nos somete la ética. Lo primero que notamos también es que la cuestión ética siempre viene de la mano del libre albedrío. O sea, se supone que debemos tener la libertad de elegir el modo de actuar y que solo actuando consciente y voluntariamente es que podemos dar cuenta y ser responsables de nuestras acciones. O sea, si yo actué por accidente o por compulsividad, se asume generalmente que yo no puedo ser juzgado éticamente por las acciones que he realizado, ¿no? Después, principalmente en la ética tenemos como dos grandes ramas. En primer lugar, la ética deontológica, que viene representada, su máximo representante es Kant, que plantea que las acciones deben ser juzgadas o deben ser evaluadas éticamente en base a sus intenciones. Eso lo vemos claramente, muy claramente, en la ética médica, por ejemplo. O sea, los médicos que tenemos, los médicos y médicas, su función o su intención debe ser la de salvar vidas. Por supuesto que, por razones obvias, no siempre lo consiguen, pero no lo juzgamos éticamente, justamente porque su intención ha sido siempre, bueno, salvo que haya mala praxis, ¿no? Pero si no, generalmente es la de salvar vidas. Después la otra pata que tenemos es la pata utilitarista, que plantea todo lo contrario, o sea, no que las acciones no tienen que ser juzgadas por las intenciones, sino que deben ser juzgadas por las consecuencias que arrojan, o sea, los resultados de esas acciones en el mundo, ¿no? Y bueno, los representantes principales de estas corrientes son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Bueno, respecto a cómo aplicamos la ética a la vida cotidiana, la primera respuesta que se me ocurre decirte es que justamente la ética es la vida cotidiana. O sea, se encuentra profundamente imbricada la ética y la vida cotidiana. Justamente lo que es moral o lo que es normal en un momento dado o en un lugar dado, seguramente será despreciado en otro momento y otro lugar. Nosotros posiblemente, si cualquiera de nosotros, en lugar de haber nacido, como en mi caso, en Argentina o en Venezuela o en Estados Unidos, donde nos están mirando, hubiese nacido tal vez en Arabia Saudita o en otra época histórica, seguramente tendría otra ética y otra moral. Entonces, digamos, la ética siempre es relativa a un contexto. Por otro lado, se me ocurre pensar muchas cuestiones porque muchos hoy en día piensan que, bueno, que la ética es algo que hacían los grandes filósofos hace mucho tiempo, con Aristóteles, con Kant y demás, pero la ética está recontra presente en todos los aspectos de nuestra vida actual. Yo pienso, por ejemplo, en mi país, en Argentina, estamos atravesando hace ya algunos años un debate sobre el aborto, ¿no? Ese es un debate claramente ético. Y es muy curioso, ¿no? Porque en ese debate hay dos posiciones antagónicas y la curiosidad es que ambas posiciones, tanto quienes estamos a favor de la legalización del aborto como quienes están en contra, creemos estar en favor de la vida, o sea, creemos estar defendiendo la vida. Quienes estamos en favor, justamente protegiendo la vida de las mujeres que abortan clandestinamente y ponen en riesgo su salud y su vida, y quienes están en contra creen estar defendiendo la vida de los embriones, ¿no? De ahí hay una cuestión ética muy, muy interesante, ¿no? Porque, digamos, podemos decir que en nuestras sociedades democráticas occidentales, tal vez el principal valor que tenemos culturalmente es la vida, justamente, ¿no? Esta cuestión que yo decía, que ambas posiciones manifiestan defender la vida. Si pensamos que, por ejemplo, en la gran mayoría de nuestros países, no importa la atrocidad que haya cometido un criminal, nosotros no lo matamos, en general no lo matamos, nunca, sino que lo privamos de su libertad, que obviamente es otro de los valores, los grandes valores que tenemos, lo privamos de eso. Pero es curioso porque, si bien no privamos a nadie de su vida, porque en cierta medida éticamente consideramos que ningún ser humano puede decidir sobre la muerte o la vida de otra persona,
Otra cuestión que también respetamos muchísimo en nuestras sociedades es la posibilidad de disponer libremente del propio cuerpo, ¿no? O sea, como decía, no matamos a nadie por ningún tipo de crimen, no importa qué tan aberrante haya sido, pero tampoco los mutilamos, que es algo que sí se hace en otros lugares del mundo, en otros países del mundo, con un tipo distinto de ética, ¿no? Y justamente el movimiento que está en favor de la legalización del aborto, uno de los principales argumentos que tiene va por ese lado, ¿no? Por la libertad de la mujer de disponer libremente de su propio cuerpo también. Bueno, me preguntás cómo sería una persona sin ética. La respuesta es simple. Nunca en la historia de la humanidad ha existido una persona sin ética. No existe, simplemente. Si yo te dijera, por ejemplo, alguien que cree que el sentido de la vida es meramente la persecución del placer, incluso simplemente el placer sensual, bueno, eso existe. Se llama el hedonismo, es una escuela ética, de hecho, que ha existido en la antigua Grecia. Si yo te dijera, por ejemplo, alguien que considera que cada uno debe perseguir sus fines egoístas, bueno, eso también es un tipo de ética. La ética en realidad es todo comportamiento orientado en relación a un valor. Pero en este sentido yo te quería traer un ejemplo que a mí me resulta muy interesante, que es de Richard Rorty. Es un filósofo que se dedicó a estudiar a los justos entre las naciones. Los justos entre las naciones son todas aquellas personas que no son, o no eran, mejor dicho, de religión judía, pero que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. O los ayudaron a esconderse o a escapar y demás. Y lo que él notaba es que estas personas no habían actuado en pos de un ideal humanista, creyendo que, bueno, son seres humanos, tal como lo soy yo, etc. Sino que, digamos, esa relación, esa vinculación, esa identificación que habían tenido con las víctimas del Holocausto era muchísimo más inmediata, muchísimo más cotidiana. En el sentido de que ellos decían, bueno, pero ¿cómo no lo voy a ayudar si es un dentista igual que yo? ¿O cómo no lo voy a ayudar si manda a los chicos al mismo club a donde yo mando a mis hijos? O sea, la vinculación, esa identificación se daba a un nivel mucho más palpable, mucho más cercano que en pos de un humanismo idealista, digamos. Y en ese sentido lo que él planteaba era que esa identificación en términos de un ideal como el humanismo era en realidad imposible. Él lo que termina haciendo es rechazar estas concepciones universalistas y lo que enfatiza es esta cuestión de la contingencia del yo, ¿no? Pero acá se plantea otro problema más, porque uno dice, bueno, hay un impulso natural primario hacia la autoconservación, pero eso no es todo lo que tenemos. O sea, si bien uno quiere su autoconservación, uno busca su autoconservación, no es lo único que hay. Enseguida ese impulso se manifiesta hacia nuestros congéneres más cercanos, digamos, hasta nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Pero también puede ir hacia los congéneres más, no tan inmediatos, un poco más mediatos, como podrían ser los miembros de mi comunidad. O sea, ese egoísmo puede darse más allá de estrictamente ego, ¿se entiende? O sea, puede haber un egoísmo, en general hay un egoísmo que va un poquitito más allá del individuo particular. Entonces ahí se genera una pregunta más. Bueno, ¿hasta qué punto ser altruista con alguien con quien yo me encuentro identificado es un acto verdaderamente altruista o si es un acto egoísta, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la columna de filosofía. Mi nombre es Guido Arditi, tengo un canal en YouTube que se llama Filosofía en la Vida Real. Se pueden suscribir. Así que les mando un beso a todo el equipo de Guapas y Apoyadas y en especial a Jack Miguel. La bitácora de la guapa. Hoy en la Bitácora de la Guapa viajaremos con la imaginación porque vamos a ir a un sitio que quiero conocer en Venezuela cuando regrese. Se trata del Parque Nacional Mochima, una verdadera belleza. Si no me creen, acompáñenme a continuación.
El Parque Nacional Mochima se encuentra ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui, en el oriente venezolano. Fue decretado como Parque Nacional en el año 1973. Se extiende a lo largo de la costa marítima de Venezuela, entre las ciudades de Puerto La Cruz y Cumaná. Está constituido por un grupo de islas, así como también de montañas frondosas, cobertura vegetal. Mochima es uno de los destinos turísticos más espectaculares de Venezuela. Playa Colorada es mundialmente famosa por su fina arena de color dorado, casi rojizo, que da nombre al lugar. Esta joya abarca paisajes de bahías, golfos, costas, playas de arenas blancas, arrecifes de coral, acantilados, cuevas, islotes e islas, agua cristalinas, ensenadas y zonas montañosas alucinantes que en muy pocos sitios podrás encontrar en el mundo. Un interrogante al visitar esta reserva natural fue la proveniencia de su nombre. Se dice que el término se remonta a los indios cumanagotos, quienes fueron sus antiguos pobladores y para quienes Mochima significaba tierra de muchas aguas. La verdad es que no hay mejor término para describir uno de los lugares más exóticos y paraísos tropicales del Caribe. Lo más curioso. Una extraña cría albina de un tiburón con un solo ojo fue captado en Indonesia y hoy te lo presentamos en Lo Más Curioso. El animal fue hallado en el vientre de un tiburón adulto que murió luego de ser pescado en aguas del mar de Molucas pertenecientes a Indonesia. Jóvenes pescadores de Indonesia quedaron pasmados cuando encontraron dentro de un tiburón que habían recogido en sus redes una pequeña cría de escualo con una apariencia sorprendente. Es que esta criatura era completamente blanco y tenía un solo ojo a modo de cíclope. El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre. La abuelita guapa y apoyada. Hoy la abuelita guapa y apoyada nos trae un remedio casero para los calambres y no es más que el zumo de piña. Puedes pelar una piña fresca, cortarla en rodajas o trozos y licuar, beber junto con el desayuno. ¿Cómo actúa? Pues la piña es uno de los mejores remedios contra los calambres y temblores. Incluye en su composición una sustancia llamada bromelaína con capacidad para relajar los músculos y disminuir los calambres. Palabras más, palabras menos. La palabra de hoy es chaqueta. Si la dices en Venezuela te refieres a lo que usas para cubrirte del frío o de la lluvia. En cambio, esa misma prenda de ropa en Argentina es una campera. ¿Correcto o incorrecto? Como siempre, en correcto o incorrecto despejamos algunas dudas gramaticales y hoy nos preguntamos si es la primera semana o la primer semana. Es la primera semana. El ordinal primero solamente se apoca o se aplica a lo que es el nombre masculino el primer mes, no ante otros nombres femeninos la primera semana. Así que ya saben la forma correcta. En todas las redes sociales somos @guapas y apoyadas, @Yacnibel-Rosas. Y descubre por qué ella es una guapa y apoyada con todas las de la ley. Venezolanos emprendedores, el tricolor nacional, el araguaney, nuestro lenguaje coloquial, la orquídea, el pabellón. ¡Qué rico es ser venezolano! Te traemos algo que es más criollo que la arepa, en Guapas y Apoyadas. Hoy nuestro más criollo que la arepa da un viaje a los 80, porque traemos un ícono de generaciones. Quienes cantaron sus canciones las recuerdan muy bien. Se trata de Pedro Castillo, vocalista y guitarrista de Aditus. Ahora el director de la orquesta voy a ser yo. 1, 2, 3 y... Es tu sonrisa o tu pelo, yo no lo sé. Compré mi amplificador. Por favor, aproveche la ocasión. Oh, oh, oh. Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo. Hay algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo,
Victoria, Algo Eléctrico, No te pueden apagar, No te vayas ahora y muchísimas más, siempre recordadas por los venezolanos, reúnen el mismo acorde de guitarra y una misma voz, Pedro Castillo. Se resume en una palabra, aditus, pero va más allá, témpano y luego algo personal, entre muchos otros nombres. Todo es parte de la gran trayectoria de quien también es locutor y tiene amplia experiencia en jingles publicitarios. Ha participado en discos de Guaco, Huáscar Barradas y Lanchester, entre muchos otros. Uno de sus discos más populares y especiales fue en 2012, en su quinta producción ya fuera de Aditus, Hay algo sinfónico entre tú y yo, junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en donde se hace un paseo por toda su trayectoria musical. Actualmente se encuentra en Estados Unidos y desde allí conversó con la producción de Guapas y Apoyadas. Nos cuenta un poco de lo que está haciendo actualmente. ¿Cuándo tomaste la decisión de emigrar y por qué? ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Me imagino que apoyada. Bueno, pues yo tomé la decisión junto a mi esposa de emigrar en el año 2005. ¿Y por qué? Cada quien tiene su percepción del futuro, cada quien tiene la manera de cuantificarlo o de aproximarlo. Y en ese momento nosotros considerábamos que para nuestros hijos el futuro se estaba oscureciendo. Y sencillamente por eso tomamos la decisión de emigrar en aquel entonces, tomando en cuenta también de que yo nací en Cuba, mis padres son cubanos y ya pasamos de cierta manera por lo mismo que estamos pasando en Venezuela. Y esa fue la razón principal. ¿Qué cambió en ti al ser residente de otro país? Cuando uno cambia de país es como mudarse de casa igual. Uno tiene que adaptarse al nuevo hogar, a la nueva realidad. Cuando uno cambia de trabajo también, son otros compañeros. Cambiar de país es algo similar, digamos, en cuanto al concepto. El tamaño del reto quizás sea un poco mayor, porque además de eso tenemos el deber de demostrarle a los ciudadanos del país en el cual decidimos residir que nosotros como emigrantes o como extranjeros somos gente buena y no venimos a hacerles daño, sino sencillamente venimos a tratar de convivir con ellos e incluso compartir con ellos las cosas que traemos positivas de nuestra patria, de nuestro lugar de origen, para compartir también las cosas buenas que el país que nos acoge puede ofrecernos. Y creo que esa es un poco la idea. ¿Tuviste algún problema con el ego de llegar a otro país y empezar de cero? Problemas de ego, no, la verdad que no tuve. He empezado muchas veces, a veces de 0, a veces de 0.5, a veces de 2, a veces de 3, a veces de -2. O sea que la verdad que no he tenido la fortuna o la desdicha de conocer a mi ego. No, por esa parte la verdad no, en mi familia no ha habido ese tipo de conflictos. ¿Consideras que eres más criollo que la arepa? ¿Por qué? Por favor, ¿cómo va a ser uno más criollo que la arepa? La arepa es criolla. Y más criolla que la arepa, no creo que haya otra cosa. Entonces nosotros somos los criollitos que vamos detrás de la arepa. Así hayamos o no jugado béisbol en Venezuela con los criollitos, pero digamos que somos los embajadores de la arepa en el mundo. Y gracias a la arepa y otras variantes de nuestra cocina venezolana, pues nos hemos dado a conocer en muchos lugares del mundo y la comida venezolana es muy bien recibida de paso. ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues mira, guapa, ahora actualmente, ¿qué estoy haciendo? Además de contestar tus preguntas para tu fantástico y fabuloso programa. ¿Qué estoy haciendo? Lo que te puedes imaginar que estoy haciendo.
viviendo pandémicamente, como muchos de nosotros, como la gran mayoría, pasando mucho más rato en casa, tratando de poner al día cosas que estaban engavetadas, algunos proyectos pendientes, básicamente eso, y pensando un poco o intentando poner en papel o en la memoria o en alguna nota en el teléfono celular las cosas por hacer una vez que podamos salir libremente a la calle y sin máscaras. Entonces hay un poco de todo, pero básicamente es estar en casa y tratando de administrar el tiempo, porque parece mentira, cuando comenzó todo esto mucha gente se hallaba como desconcertada, que voy a hacer yo encerrado en la casa. Ahora resulta ser que dentro de la casa no hay tiempo para hacerlo todo. Entonces, bueno, también hay que administrar el tiempo en la casa. Acabo de pintar el closet. Hace un rato también maté un avispero que había afuera. Y nada, ese tipo de cuestiones. Estoy haciendo canciones nuevas que en algún momento las pondré en alguna parte para que mis amigos las escuchen. Y decirle un poco al mundo que uno sigue haciendo música, porque los compositores y los creadores siempre están activos hasta que dejan de respirar. ¿Tus mejores recuerdos con Aditus cuáles son? Mis mejores recuerdos con Aditus, realmente todos los recuerdos son gratos. No puedo decir que haya mejores o peores, realmente todos los recuerdos son gratos, y cada vez que me acuerdo de alguna anécdota, un cuento, una memoria, pues lo disfruto muchísimo. Pero más que recuerdos, más que memoria, fue una época de mi vida. Le dejé unos 15 años de mi vida cuando era mucho más joven, pero se los dejé además de forma de cariño, de afecto, de amistad, de compañerismo, en forma de canciones que hoy día tienen vida propia, y hoy día sigo cantando, a Dios gracias, antes de la pandemia, por todo el mundo, a las comunidades venezolanas donde quiera que se encuentren y donde quiera que requieran mi presencia, y espero poder seguir haciéndolo una vez que me pueda montar en un avión y pueda entrar libremente a otro país, o a una sala de conciertos, a un restaurante, a un teatro, a donde sea, pero de eso se trata un poco. ¿Qué le dices al venezolano que se queda y al que se va? Un consejo. ¿Qué le digo al venezolano que se queda y al que se va? No, la verdad no soy yo nadie para decirle nada. Lo que sí he llegado a la conclusión, luego de 15 años de ser emigrante y de conversar con mis amigos y familia que tengo en Venezuela, que la decisión de irse o de quedarse, a nivel de dificultad, estamos básicamente al mismo nivel. Es tan difícil irse como de quedarse. Tomar la decisión de irse es igual tiene demasiadas variables, demasiadas variantes, y quedarse hoy en día también, porque todos sabemos de qué se trata el país, con muy pocas excepciones, pero la mayoría de la gente, de nuestros compatriotas que están en Venezuela, no la tienen fácil, algunos más que otros menos que los demás, pero básicamente es la generalidad. Salir y dejar toda tu vida atrás y comenzar de cero, pues tampoco es nada fácil, y sobre todo nosotros que no estábamos acostumbrados a emigrar, quizás seamos la emigración 1.0, hablando en términos de software. Y lo que sí hay que tomar en cuenta es que nadie nos está esperando en ninguna parte. Eso es así. A nadie, ni alfombra roja, ni fiesta de bienvenida, ni nada de eso. Esas cosas hay que tomarlas también en cuenta. Pero también es cierto que la gran mayoría de los millones de emigrantes que nos encontramos fuera de Venezuela tenemos una misión, y la misión es demostrarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros nuevos amigos,
y a la gente que no nos conoce, que de repente nos preguntan ¿de dónde eres tú? La misión es demostrarles a todos ellos que los venezolanos somos gente buena, que los venezolanos somos gente de principios, de valores, que no somos ningunos invasores, ningunos marcianos, que somos gente que estamos dispuestos a trabajar por nuestras familias, por nuestros hijos, para superarnos. Muchos de nosotros estamos bien formados y queremos demostrarles a los demás que podemos hacer los trabajos de manera competente, y ese creo que es el mejor aporte que podemos hacer por nuestra bandera, por nuestra venezolanidad, y esa es la mejor forma de ejercer el patriotismo fuera de nuestro país. Agradecemos a Pedro Castillo por tu testimonio y por supuesto también a nuestra querida amiga Paola Alfonso de nuestro aliado comercial Café con Cuentos por ser el puente para lograr esta entrevista. Muy agradecida con toda la familia de Café con Cuentos, y por supuesto, si tú también quieres formar parte de Más Criollo que la Arepa o nuestras secciones en Guapas y Apoyadas, no dudes en contactarnos a guapasapoyadas@gmail.com, seguirnos en redes sociales @guapasapoyadas y por supuesto también disfrutar de nuestras versiones radiales en We Are Latino e Intensa 91.9 FM. Agradecemos la dirección de Chantal Producciones, el lente de René Arteaga, y mi nombre es Jack Mibel Rosas. Será hasta una próxima oportunidad, y recuerda que si te gustó este video, compártelo con tus amigos y conocidos y suscríbete a nuestro canal. Chau chau.